ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, querida gente? Qué placer compartir con ustedes una horita por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Y hoy lunes tenemos nuevamente, sin gripe, sin nada, pero con muchas ganas de guitarrear a don Alfredo Escande. Guitarrear... Hablar de guitarra. En gran forma. Hablar de guitarra, hablar de gran guitarra. Pero hablar de guitarra también es guitarrear, ¿no? Bueno, se podría buscar en... Usted estuvo 2 semanas sin venir y yo ya cambié. Sí. No lo puedo dejar suelto. Peligro. No me puede dejar suelto. No. ¿Cómo anda, maestro? Pero bien, Numa, muy bien, muy bien. Feliz de volver a estar aquí. Feliz de que podamos seguir hablando del maestro Abel Carlevaro en el año de su centenario. Uh-huh. Feliz por tener con nosotros un querido amigo guitarrista y también discípulo del maestro. Y bueno, listo para empezar. Bueno, genial. De todas maneras, estos lunes estuvo Carlevaro presente, ¿no? Los que usted estuvo en cama. Pero, sí, igual. Pero mediante versiones grabadas. Sí, pero estuvo. Del 2006. Pero estuvo. Antes, mira, Numa, antes de empezar con los materiales del programa de hoy y la visita de nuestro amigo, y yo quiero anunciar, porque hoy va a haber un concierto muy importante. Lindo, sí. A la hora 19:30 y con entrada libre, en el ciclo Filarmónica en los Municipios de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en Malvin, en la Experimental de Malvin, de Crolí y Michigan, hora 19:30. En un programa que va a haber obras de León Ribeiro, Esteban Klisic y Mozart, se va a estrenar Concierto de Invierno para guitarra y orquesta de Esteban Klisic, y el solista va a ser el guitarrista Mauro Marasco. Así que hoy, hora 19:30, en la Experimental de Malvin, de Crolí y Michigan, la Filarmónica de Montevideo, dirigida por el maestro ruso Yuri Sobolev, y con con Mauro Marasco como solista, el estreno del Concierto de Invierno para guitarra y orquesta de Esteban Klisic. Qué bueno, buenísimo. ¿A qué hora me dijo? 19:30. Y con entrada libre. Genial, hay que estar ahí. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Augusto Galván. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un verdadero privilegio. Estar entre ustedes dos grandes maestros, y bueno, ni que hablar que poniendo un poco, agregándole algo a lo que es la figura del maestro Abel Carlevaro, que para mí fue una figura muy importante en mi vida, ya que me he dedicado a la guitarra, y la proyección que ha tenido en el mundo guitarrístico a nivel nacional y a nivel internacional y a nivel mundial. O sea, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta la dimensión de lo que ha sido, y es una persona que sigue tan vigente como cuando estaba vivo, que falleció ya hace unos 14 años, 15. Van a ser 15 años. Va a ser 15 años, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, espero poder aportar
Seguramente. Nosotros somos los agradecidos. Augusto Galván, que es profesor en la Asociación Uruguaya de Músicos, nació en Montevideo en el año 1961. En el 69 ingresó por concurso a los grupos elementales del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de la República. Estudió guitarra con el maestro Miguel Ángel Migliónico y posteriormente ingresó por concurso al Conservatorio Universitario, donde estudió licenciatura en interpretación musical. Al egresar continuó estudiando con Abel Carlevaro y con Eduardo Fernández. Además, es coordinador docente en los cursos de educación no formal de la microrregión 5 de Canelones, que abarca Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, Colonia Nicolich y Aeroparque. Sí. Y algunas cosas más que iremos conversando después. Sí. Todo esto surgió, Numa, y nuestros amigos les cuento, a raíz de que en uno de los programas recientes yo leí un mensaje que me había enviado Álvaro Boto y me había hablado de ciertas obras escritas por Carlevaro o arregladas por Carlevaro bajo con el nombre José Piendiveni. Nosotros acá especulamos que podía haber sido pensando en el jugador de fútbol, claro, el famoso jugador de fútbol de los años 20, ¿no? Y entonces me llamó Augusto. Ajá. Y me contó que conocía bien la historia de esas obras y de cómo había surgido el nombre Piendiveni. Entonces yo le dije, Augusto, bueno, nos vamos a contarlo. Y lo contamos en el programa. Claro. Entonces, vamos a empezar hablando de eso, de tu primer maestro, Miguel Migliónico, y esa historia que tú me hiciste. Bueno, Miguel Ángel Migliónico, yo tuve un acercamiento muy grande con él porque fue prácticamente el que me hizo conocer el mundo de la guitarra, ¿tá? Y a través de la figura de Abel Carlevaro, porque él había sido alumno de Abel Carlevaro. Según me contaba el maestro, había sido el primer alumno que había tenido. No sé si fue así, pero lo cierto es que tenía un vínculo muy grande que lo mantuvo hasta el final de los días del maestro. Migliónico nace en el año 1922, falleció hace un par de años. Es decir, que era apenas 6 años más joven que él. Era apenas 6 años más joven que él, exactamente. Él comenzó estudiando violín. A los 16 años, el primer violín lo compra en Casa Praus, y en ese momento establece un vínculo muy estrecho con Eduardo Miranda, que él mismo nació en el mismo año, en 1922, y es el que le vende a él ese primer violín, y ambos con la misma edad. Cuando Miranda había empezado a trabajar en Casa Praus. En Casa Praus, a los 16 años. Eduardo, claro. En el mismo momento se conocen y mantuvieron también una amistad hasta el final de sus días. Fueron vidas prolongadas y largas, todas. Uh-huh. Bueno, yo quería narrar un poquito, porque a través de él yo ingresé en el mundo carlevariano, por decirlo de alguna manera. Él le había comprado directamente al maestro los discos del primer y segundo recital de guitarra. Uh-huh. Tenía los famosos discos grabados en el sello Parlophone, uh-huh, por los cuales tomé contacto ahí. Tomé contacto con Agustín Barrios, porque tenía varias grabaciones de Barrios en discos de 78, los originales de aquella época. Y bueno, la verdad que sufrí una impresión muy grande. Estaba acostumbrado, escuchaba lo que tenía en casa. De chico era un disco de Julio Martínez Oyanguren, por quien hice para la investigación de la música nacional una monografía que después sirvió para escribir libros sobre Martínez Oyanguren, uh-huh, posteriormente. Miguel Ángel Migliónico me introduce en ese mundo carlevariano, y la primera impresión que tuve cuando escuché el sonido de la guitarra era de que aquello no me parecía una guitarra tocada. Tenía discos de Andrés Segovia, tenía discos de Yepes, y aparece aquel primer y segundo recital de guitarra que él generosamente me los brinda para que escuchara y me empachara todo lo que quisiera en aquellos pasadiscos o tocadiscos, como le llamábamos, que había, que era más lo que saltaba la púa que otra cosa. Pero estaban impecables los discos, los mantenía en forma impecable. Y bueno, y ahí él me empieza a contar una serie de anécdotas de las clases que mantenía con el maestro. Era una persona en aquella época que tenía un negocio de import-export, le iba muy bien económicamente, lo iba a buscar al maestro a la casa de la calle Punta Gorda, le daba clase en el Palacio Díaz, y ahí me enteré que estaba el centro guitarrístico, y que llegué a subir y vi las letras en dorado, que muchos años después de haber desaparecido, Conrado P. Koch se llamaba el centro guitarrístico, claro. Seguían ahí, permanecían en un apartamentito, subiendo en el primer piso, hacia la izquierda.
Y bueno, y con él descubro todo un mundo grande, importante, no solamente en la guitarra, evidentemente el acercamiento grande hacia la figura del maestro fue a través de él, sino que era una persona vinculada a un amplio mundo de la música. Había estado, él también tocaba el violín, me acuerdo patente que me dijo, mirá que cuando vino Menuhin acá, Yehudi Menuhin vino el 16 de julio de 1950 cuando Uruguay gana el campeonato del mundo, y me lo repetía varias veces, dice, y nos felicitó por haber salido campeón del mundo. Qué bárbaro. Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin. Tuvo el Stradivarius y el Guarnerius de Yaya Heifetz, que venía con los dos violines, los llegó a tener a la mano, ambos. Y bueno, me contaba la anécdota de Stokowski, la famosa anécdota de Stokowski, que el barco no salía porque el maestro Edgar Levaro estaba tocando. Claro, ya la contaremos acá. Claro, que está muy bien descrita en el libro tuyo, Alfredo. Y bueno, así toda una serie de cosas. Y él tenía un amigo, muy amigo de él, que era José Piendivene, era sobrino del famoso José Piendivene, jugador de Peñarol, primer campeón de América en 1916. Que según mi abuelo, el italiano, que le gustaba muchísimo el fútbol en aquella época, y para él era de Peñarol, pero si jugaba Scarone, si jugaba lo que quisiera, descendiente de italianos, era primera figura. Decía que era el que le había inventado el mango a la pelota porque llevaba la pelota en el empeine, y parece que así pasaba jugadores sin problema absolutamente ninguno. Y compañero de él era justamente, se llamaba José Piendivene, igual que el tío. Tocaba la guitarra intuitivamente, hacía unas cosas muy interesantes, tenía una obra Las Abejas, me acuerdo, que no son Las Abejas de Agustín Barrio, que producía un efecto golpeando la cuerda contra el diapasón de la guitarra, que quedaba como una especie de picadura ahí, de vuelo, no sé, tenía esa ductilidad. Dijera el maestro Carlevaro cuando yo timbraba la guitarra, dice mucha sutileza de oído, decía. El término de él era sutileza de oído. Y tenía, la verdad, Piendivene mucha sutileza de oído. Bueno, Miguel Ángel Miliónico estaba estudiando con el maestro y lleva a José Piendivene para que tome contacto también con la guitarra, algo de solfeo parece que sabía. Y hubieron clases que las tomaron ambos, los dos juntos. En ese interín él tocaba obras de raíz folclórica, él acompañaba muy bien, estoy hablando de Piendivene, sí. Y resulta de que, no sé si él esboza una especie de malambo, un estilo, y el maestro Carlevaro comienza a escribir, a mejorar y a poner un montón de ingredientes de él sobre las obras. Y ahí surge el malambo, que está grabado en el disco de Vicente Vallejo, y surge un estilo que se llama cañadones, que yo lo tuve, y si alguien lo llega a tener por ahí, por favor, que diga que sería importante de poder reflotar esa obra. El estilo se llama Cañadones y está firmado por Piendivene. Ambas obras, el tema fue así. El maestro Carlevaro escribe las obras, las recrea, les da su impronta. Sí. Y versión esta contada por Miliónico, Piendivene hace una copia, va a un copista y lo firma arriba y pone José Piendivene. Evidentemente que a Miliónico mucho no le gustó esto. Mucho no le gustó. Y me repetía continuamente, esas obras son de Carlevaro. Son de Carlevaro. A Piendivene había llevado alguna idea original. De repente habrá llevado alguna idea porque él tocaba mucha música, pero ya creo que esas cosas ya las tenía el maestro Carlevaro en su cabeza, o sea, de cómo recrear, cómo escribir, y por lo que me dijo, dice que el maestro Carlevaro las tocó ahí, iba escribiendo, tocando y escribiendo, y ahí llegan las dos partituras a su fin. Y después Piendivene hace como una especie, no era una edición porque no lo editó, pero que estaba muy bien copiado por un copista, había hecho unas copias y le había puesto ahí José Piendivene, y las obras, el que las tenía por ahí las tenían como obras de Piendivene, pero las obras no son de Piendivene sino del maestro Abel Carlevaro. Piendivene era funcionario del casino, Miguel Ángel eran los dos croupiers en aquella época. Miliónico se jubila como jefe de sala, Piendivene era mayor que él y se jubila y se va para la Argentina porque tenía una hija viviendo allá. Igual mantenían
contactos hasta el final de sus tiempos, gente que vivió mucho también. Claro, digamos que en realidad Carlevaro, ese malambo, nunca lo hizo figurar como de él. Porque en el disco de Vicente Vallejo, el autor que aparece es Vicente Vallejo. Sí. Distinto del Aire de Vidalita, que en el disco de Vicente Vallejo dice Abel Carlevaro sobre un tema de E. Cotelo. Claro. Y en la edición de Ayuí, ¿qué autoría aparece? No, en la reedición del disco Vallejo. Yo creo que dice, está establecido, ya ahora no me acuerdo. Bueno, tendría que mirarlo aquí. Pero me parece que se reproduce lo que decía el disco, ¿sí? Me parece. Vamos a mirar eso. De todas maneras, eso se hizo varios años después de la muerte. Yo estoy pensando en la milonga, no en el malambo. La milonga sí aparece. No, la milonga oriental sí. Pero la milonga oriental es creación de Carlevaro. Claro. Él en el disco la firmó como Vicente Vallejo. Y después, cuando la encontró de nuevo en el año 94 y la dio para publicación, le hizo alguna modificación y la publicó como de Abel Carlevaro. Pero el malambo nunca lo publicó. Cuando salió publicado en forma póstuma, porque allí en un trabajo de recreación que hicimos con César Amaro, con la ayuda de Rubén Ceruzzi y un poquito de la mía también, se armó a partir de lo que se oía en el disco, se armó el malambo y se publicó como de Carlevaro, pero digamos a posteriori. Claro. ¿No? Alfredo, tú sabes que quiero aportar algo porque me estás haciendo traer a la memoria, que son muchos años atrás, de que yo le insinué al maestro esto. Ajá. Le dije que Miliónico tenía esta partitura y él me dijo, me acuerdo fehacientemente, o sea, me dijo, esas solas las escribí yo. Claro. Me dijo así, esas solas las escribí yo. Sí, yo tengo una copia del malambo que dice Piendivene y son esbozos del que él tocó. Tampoco es exactamente como él lo grabó, ni mucho menos. Igual, pero es muy parecido. El comienzo es igual y queda y no se desarrolla tanto como el que él grabó. No se desarrolla tanto, pero tenía partes que son muy parecidas y muy iguales. Y ese estilo Cañadones que la verdad se perdió. Habría que buscar. Si alguien lo tiene, por favor. Lo que sí a mí me llegó fue una Vidalita, Sol de Mayo, firmada por Piendivene. Bueno. Que seguramente era también de él. Claro. Si es la famosa vida la que tiene él grabada en el disco. No, la vida, no tiene nada que ver con el aire de Vidalita. No la conozco. No la conozco, no la vi. Yo la que vi es ese estilo Cañadones y el malambo, y no sé si habría alguna otra obra ahí que de repente se me pasó, como yo en aquella época estaba en una adolescencia, trataba de hacer germinar todos los conocimientos que se me llevaba y de retener la mayor cantidad de anécdotas que me largaba la gente mayor. Claro, esa Vidalita Sol de Mayo a mí me llegó a través de Ramiro, a quien se le había entregado Álvaro Boto, que fue el que originó tu presencia aquí a raíz de su cargo. Qué bárbaro. Maestro, vamos a la primera pausa. Sí, y después vamos a pasar algo de música. ¿Cómo no? Nuestro celular 099-345-170, número de línea 2915-1290. Dieguito está en los controles y vamos a la primera pausa en la tarde del sur. Con todo gusto. Somos Emisora del Sur 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Bueno, y teniendo esta visita de Galván realmente interesantísimo por todo lo que estamos conociendo, ¿no? Y maestro, pero usted tenía algo para escuchar. Yo tengo aquí algo de material como todos los lunes, ¿verdad? Claro, sí. Claro. Y material, vamos a decir, semi inédito. En realidad ya no es inédito porque esto que vamos a escuchar fue recuperado para el CD doble que publicó el sello Ayuí en el año 2010. Pero hasta entonces había permanecido inédito, pese a que era una grabación del año 1963 de Carlevaro. Yo no sé exactamente el origen. Estaba guardada la cinta en la casa de su primo Héctor. Había sido grabada por un técnico, Carlos Druillet, y llevaba como título Música incidental para cine. Todo lo que sé es que es una música que él había preparado para una película que después no se hizo. A lo mejor vos tenés alguna idea. Bien. Entonces, pero vamos a escucharla. Entonces,
esta música incidental para cine, así estaba el título en la cinta con la propia letra de Carlevaro, interpretada por el maestro del Carlevaro, grabada el 19 de noviembre de 1963 y que permaneció hasta el año 2010 absolutamente inédita. Ahora integra ese disco doble del sello Tacuabé. Qué bárbaro. Vamos a escuchar.
Bueno, una música incidental. Música incidental para cine de Abel Carlevaro, ejecutada por él, grabada el 19 de noviembre de 1963. Esto fue conservado en una cinta por su primo hermano, Héctor Carlevaro Torres, y utilizó la guitarra Hauser, porque ya la tenía. Claro. Y no tenemos la película. No tenemos la película, que aparentemente nunca se hizo. Qué bárbaro. Una anécdota sobre la guitarra Hauser, trayendo a Miliónico de vuelta. Dice que cuando él compra la guitarra, que bueno, está toda la historia muy bien narrada en tu libro, Alfredo, le dice, ¿no tiene una hermana? No, es la única. Porque vio la guitarra como era, estuvo tocando en esa guitarra, fue de las primeras personas que tocó en esa guitarra. Si no tiene una hermana, no. Él quería una, Él quería otra, otra igual, dice. Claro. No, esta es la única. Y tú sabes que habían llegado varias guitarras, es decir, el Palacio de la Música traía guitarras Hauser durante una época, durante la época que estuvo Segovia acá. Traía las Hauser. Claro. Las verdaderas. Hubo varias guitarras Hauser aquí en el Uruguay. Claro. Y yo tenía una compañera... no todas de la misma calidad, por supuesto, como siempre sucede, ¿no? Una compañera Dufo que tenía una guitarra Hauser y creo que fue el maestro Carlevaro que le había recomendado comprarla. Mira. Llegué a tocar en esa guitarra. ¿Qué guitarra tenés tú, Augusto? Yo tengo, tengo una Ramírez básica y después compré una Contreras. Ajá. Y estuve en el taller de Contreras, pero no la compré hace mucho, porque ya había fallecido el padre hace unos años, y justo hace un par de semanas que había fallecido el hijo y estaban liquidando, estaban cerrando el taller, que la verdad que... Después volví a ir a España y pasé por la calle Mayor y hay en el local ese hay una casa que vende productos congelados, que me dejó verdaderamente congelado. Porque vi que desapareció toda una generación grande. Claro. Manuel Contreras fue el constructor que hizo las primeras guitarras modelo Carlevaro. Sí. Exactamente. Cuando llego, lo primero que hace la vendedora, que conocía muy bien al maestro, lo primero que hace es cuelga una guitarra de Abel y me la da para probar, para probarla. Claro. Había una foto muy grande de él tocando con esta guitarra, y me hizo una anécdota que me resultó muy jocosa, porque dice que él le decía a Contreras padre, mirá, dice, mirá cómo suena mi guitarra, dice, viste, suena más que las que vos construís. Entonces yo le digo, ¿sabés lo que pasa? A él le sonaba así la guitarra, porque tenía un sonido que era, cuando quería, era una cosa, no sé, no tenía dimensiones. O sea, la guitarra, como dijera Segovia, no suena fuerte, suena lejos. Ahí sonaba fuerte y lejos. Ambas cosas. Y después siguió durante unos años Pablo Contreras, el hijo de Manuel, que después falleció. Y bueno, yo justamente cuando caí fue hace una semana y media que había fallecido el hijo. Sí, lamentablemente. Y bueno, falleció muy joven. estaban liquidando el taller. Y logré comprar una guitarra construida por el padre en el año 90, que es la que tengo, es una guitarra de Pino Abeto. Qué raro eso que me dijiste, me dejaste pensando, porque don Antonio Pereira Arias muchas veces me decía que la guitarra a veces suena cerca, pero hay otras guitarras que suenan muy lejos, decía. Sí. Y nunca pude saber bien dónde estabas, lo que él me quería decir. Realmente me parecía, porque a veces parece que no suenan y suenan lejos. Bueno, en este momento la construcción de guitarras desde el punto de vista de lo que es la dinámica se ha superado mucho, porque no la utilizan los grandes guitarristas, porque la utilizan para tocar de repente en mega espectáculos, en teatros muy grandes. Son estas guitarras que están hechas con policarbonato, que lo hace Smallman en Australia, y hay otro alemán que está construyendo guitarras de esta índole, y tienen una potencia de sonido impresionante, pero el problema que tiene es que la tímbrica se pierde bastante. Se pierde, claro. Entonces cuando uno va a grabar, de repente conviene tomar el instrumento a la usanza antigua, y cuando va de repente a tocar sin mucho compromiso. ¿Y la guitarra de estilo Carlevaro te gustaba? ¿Tocaste con ella? La probé la guitarra, quería ver bien cómo era la construcción, porque para mí era todo una incógnita. Cuando veo que tenía toda una serie de canutos puestas, la tapa prácticamente en el aire, la boca inexistente, pero evidentemente hay
movimiento de aire que se produce ahí entre lo que es el aro y la tapa armónica. La tapa armónica muy fina, él decía que tenía que ser como la membrana de un tambor, que como debe ser, por algo está sostenida con todo el abanico ese que tiene la guitarra y las cadenas que le ponen esas maderas atravesadas, porque si no se rompería. El aro y el fondo no importa porque son de madera dura. O sea, en la guitarra sabemos que lo que vira la cuerda junto con la cuerda del puente y con el puente la tapa armónica. Después hacia atrás. Lo otro es espejo. Exactamente. Espejo. Exactamente. Según algunos luthiers le pregunté sobre el tema de la boca y acá aprovecho porque le pregunté una vez a Hilario Barrera, pobre, que me dijeron que estaba pasando por un quebranto de salud importante. Desde acá ya le mando un gran abrazo. Sí, porque nos escucha. Siempre está escuchando. Hilario me explicaba de que dice que si pulías la parte inferior de la boca iba a tener mayor potencia en los agudos, y si pulías la parte superior de la boca iba a tener mayor potencia en la guitarra en los graves, que para el luthier era importante la boca. Eso me había dicho. Pero bueno, yo creo que es un instrumento que da que hablar y no sé qué futuro tendrá, pero hay mucha gente en el mundo que está tocando con esta guitarra. Sí. Hay mucha gente que está tocando con esta guitarra. Sí, me contó en cierto momento Braulio López que estaba en la Casa Contreras. Un día creo que había llevado su guitarra para reparar o algo de eso. Y llegaron unos japoneses y compraron 10 guitarras para revenderlas. Mira tú. Claro. Mira. A los japoneses les gustaba mucho. Sí. Y a nosotros también. Antes de que vayamos a la pausa, vamos a saludar a Sergio Stanisic, que llamó y saludó a Augusto Galván. Claro. Bueno, Sergio es una persona que está muy cercana al mundo de la guitarra, y acá quiero plantear algo. Allá él vive en Ciudad de la Costa, a la altura de Shangri-La. En la comisión de fomento de Ciudad de la Costa, yo en determinado momento, puse el currículum a disposición. El FONAM dio un dinero y para un taller de percusión se construyeron tambores, los construyó Eduardo Miranda, que nos debe estar escuchando, un gran saludo para él. Nos vemos bastante seguido porque yo bajo hacia Auden y pasa siempre por la puerta de la casa de guitarras. Y allá se crea un espacio, que es el espacio Anselmo Grau. Mira, ya traemos un poquito a colación a Anselmo Grau. Anselmo Grau falleció allá en la zona de la costa, y bueno, y yo logré llevar gente de la cátedra de guitarra, ¿no? A través de Ramiro Agriel, un gran amigo, y a través de un amigazo que tengo desde siempre, que es Julio Vallejo. Claro. Alumnos de él de la escuela municipal, y a quienes mando ya por descartado un gran abrazo a los dos. Y me llevaron alumnos y hacíamos una especie de conciertos didácticos. O sea, preparaba yo sobre los autores que iban a interpretar, sobre los compositores, hacía una breve reseña, y la verdad que se hizo eso durante 2 años y un rédito cultural muy importante en aquella zona. Y claro, yo quería decir, porque como todo está conectado con todo, como hablábamos hoy, Grau era también muy amigo de Emiliónico. Él vivía a 2 cuadras de la casa. Mira vos. Y se juntaban ahí a fin de año y tocaban. Y Grau tenía la particularidad de que los alumnos avanzados que lograba sacar los llevaba a que ingresaran al conservatorio universitario o al conservatorio nacional en aquella época para que estudiaran con el maestro Carlevaro. Mira. Bueno, vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Y después escuchamos un poquito más de música. ¿Cómo no? Dieguito Rodríguez está en los controles y vamos ya a la segunda. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Qué lindo. Bueno, la charla, por supuesto, se extiende en las pausas, ¿no? Es una pena no poder hacer todo. No poder sacar todo al aire, ¿no? Sí. Porque acá seguimos charlando con Augusto Galván, que generosamente vino a compartir este rato con nosotros y sus historias también. Claro. Por favor, es un gusto enorme poder todo esto que tenía de repente atesorado, sacarlo de alguna manera, porque si no las cosas quedan para uno. Claro. Seguramente Las generaciones de ahora sabemos que viven mucho la inmediatez. Digo porque estoy por ser abuelo y acá le mando un
Un gran beso a mi nuera y a mi hijo. queda poquito. Qué lindo, qué lindo. Bienvenido al club. Alguna vez llega, ¿viste? Muy bien. ¿Qué te parece, Augusto, si escuchamos un poquito más de grabaciones casi inéditas del maestro Carlevaro? ¿Tá? Estas grabaciones, que fueron realizadas en agosto del año 1958, estuvieron guardadas esas cintas en la casa de él. Y en el año 2010 surgieron a luz. Es decir, surgieron a luz un poquito antes, pero se hizo todo un trabajo en conjunto con Coriún Aronian y con la gente del sello Ayuita Coabé, y finalmente pasaron a integrar también el disco doble. Vamos a escuchar una o dos, según el tiempo que tengamos, o quizás hasta tres, obras de Frescobaldi, Girolamo Frescobaldi, que él grabó. Es una serie, 2 correntes y una gallarda, y tiene la particularidad, porque así estaba en la cinta, y lo vamos a escuchar de ese modo, porque son tomas que seguramente no, por alguna razón, no terminaron de prepararse para la grabación, y está todavía en el original de la cinta la voz de Carlevaro anunciando lo que va a tocar. Mira. ¿Sí? Vamos a escuchar esta primera de las correntes, o curant, como le dice él allí, de Frescobaldi, tocada por Abel Carlevaro en el año 1958. Escuchemos. Curante, toma 2. Hermosísima música, ¿no? Es una corrente de Girolamo Frescobaldi, interpretada por Abel Carlevaro. Esto fue grabado el 26 de agosto de 1958, un mes después de la grabación de las variaciones sobre Folía de España y Fuga de Ponce, que integraron el primer long play. Y estas quedaron, porque esta grabación fue hecha, quedó entre medio del material que él utilizó para el primer disco de Antar y el que utilizó para el segundo. Fueron grabadas entre medio y sin embargo no las llegó a utilizar. Es que vaya uno a saber. Sí. Los discos estaban limitados por el tiempo, ¿no? Sí, claro, además. Sí. Sin embargo, estas obras, vamos a escuchar alguna más de estas de Frescobaldi, él las tocó en vivo en un total de 23 recitales entre el 30 de septiembre de 1954 en Salto y el 11 de diciembre de 1965 en Trinidad. En esos 11 años las tocó 23 veces en el interior del Uruguay, en distintos recitales en el interior. Qué interesante, ¿no? Vamos a escuchar La Gallarda de Frescobaldi para no perder el hilo, y después conversamos un poquito más con Augusto Cano. Ahí va. Gallarda, toma 3.
Qué lindo, precioso. Gallarda de Girolamo Frescobaldi por Abel Carlevaro, esta grabación del año 1958 que apareció por primera vez a la luz pública en el año 2010 en el CD doble Grabaciones de Estudio, así está titulado, que publicó el sello Ayuita Kobe. ¿Qué estudiabas con Abel, Augusto? Bueno, comencé, ni que hablar que la técnica. La técnica, sí, claro. Fundamental. Sí. Me ha servido, me sirve hasta ahora y sigo sí, ¿no? con la técnica de él adelante y uno después incorpora también cosas de uno, claro, y cosas que va sacando de otros lados, pero esto es vital y fundamental. Los fundamentos, ¿verdad? Los fundamentos de la técnica. Él creó todo un lenguaje, creó todo un idioma, vamos a decirle de esa manera, ¿está? Con respecto a lo que es el mundo de la técnica guitarrística, porque no existía mecánica del punto de apoyo, sí, los claro, traslados, todo lo que tiene todo un lenguaje, está muy científicamente creado. Él hacía una especie de trabajo de ingeniería de las cosas que hacía. Incluso lo mismo con las digitaciones, porque yo me acuerdo que él la técnica la apoyaba, había encontrado el apoyo en los estudios de Carcassi. Sí, y claro, daban justo con lo que espectacular, era claro, impresionante. Los redigitaba. En aquella época había una versión que era de Isaías Sabio, un guitarrista uruguayo que también trascendió, o sea, muy importante porque genera todo el movimiento guitarrístico en Brasil. Claro, San Pablo. Y sé que el maestro Carlevaro tuvo vínculo con Isaías Sabio. Y bueno, ahí comienzo estudiando estudios de Carcassi, que según las condiciones él a algunos les digitaba algunos estudios y a otros les digitaba otros. En función de lo que necesitaban. En función de lo que necesitaban. O de lo que desarrollaban. O de lo que desarrollaban y de las condiciones que cada uno de repente tenía. Él, por ejemplo, yo siempre tuve mucha facilidad en la parte dinámica, en la parte técnica. Y recuerdo de que las técnicas él me acumulaba y me hacía pasar rápido muchas cosas que las tenía que hacer. O sea, no era que saltaba de acá, no, había que hacer absolutamente todo. De repente lo que uno hacía era marchar más rápido. Y lo que he comprobado yo de repente con otros compañeros que estudiaban conmigo, es que a mí de repente me digitaba estudios que los otros no le digitaba. Me hacía hacer cosas ahí que veía que las podía hacer y ya iba y se playaba. O sea, él nunca limitó en absoluto ni condicionó ningún alumno. Lo que quería que las cosas evidentemente se hicieran en forma aplicada, aplicando la técnica que saliera con la mayor prolijidad posible. Y acá voy a hacer una anécdota que a mí me quedó hasta ahora. Estaba estudiando con él el preludio número 1 de Villalobos. En la primera parte del preludio número 1 repite, el tema repite 3 veces. Villalobos, por lo que tengo entendido, no sé si fue así, porque fue una anécdota que me hicieron en Brasil, que vino a partir de un guitarrista, Marcos Pereira, de que, tiene una concepción violonchelística por el trabajo que tiene en los graves. Claro. Aparentemente parece que Villalobos llegó a concebir hasta la guitarra como si fuera una viola da gamba y con un arco tocar las notas graves y el tema principal de esa manera. Cuando la segunda vez que repite el tema, hay una serie de acordes disminuidos que van en forma de marcha armónica, ascendiendo y descendiendo. Entonces esto es una cosa técnica, pero que es lindo porque es fácilmente entendible. El acorde es un acorde dividido, son una nota y tres, una y tres. Entonces, ¿qué hacía? Me hacía levantar, yo le decía, maestro, le digo, el acorde no lo puedo trasladar entero, saltando. No. Primero el dedo 1, lo que sería el índice de la mano izquierda, y luego el resto. Le digo, ¿y por qué? ¿Y si vas a grabar? Suena todo mal. Y a raíz de esto, acá voy a traer a colación una anécdota que me hizo Atilio Rapal, que muy probablemente el maestro Carlevaro la conociera, porque una anécdota que se ve que se trillaba en la época. Y aquí vamos a colación con lo que es la figura de Paquita Madriguera. Muy buenísimo el libro que escribiste, me informé muchísimo de muchas cosas, que dice que en una gira de conciertos que estaba Llobet en Estados Unidos coincide con Paquita Madriguera en Nueva York. Entonces dice que parece que Llobet, como era la única persona que tocaba, en una transcripción de Albéniz había una parte que sonaba muy mal. Entonces Paquita Madriguera le dice, por favor, dice,
Llobet, dice, hágalo eso más lento. No, dice, ¿por qué? Si son pocos compases, después la música sigue bien. O sea, se ve que estaba acostumbrado a tocar de esa manera. Augusto, vas a tener que volver porque nos llegó la hora de los informativos. Muchísimas gracias, Augusto, por tu favor, visita. Muchísimas gracias a ustedes. Seguiríamos hablando horas de todo Claro, esto, pero bueno. Y estoy a la orden para lo que quieran y vengo gracias. con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dieguito. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con Guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.